Página 9. Muerte e inmortalidad, por Joseph Piper, 1968. Absurdo es que nazcamos, absurdo es que muramos. Una sola cosa me duele, el haber nacido. Siempre me pareció que el morir es una cosa tan larga, tan penosa. Cualquier día es bueno para nacer. Cualquier día es bueno para morir. Los autores de los tres pensamientos que encabezan nuestro estudio son Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett y el Papa Juan XXIII. Capítulo 1. Muerte, un tema eminentemente filosófico. El centro del círculo, reunión de datos. Un estado de la cuestión ya enmarcado. No se da experiencia directa de la muerte. Todo es incierto, excepto la muerte. El trance, en sí mismo considerado. La tranquilización constante sobre la muerte, Heidegger. La ocasión del amor. No hay absolutamente nada entre el cielo y la tierra que no pueda hacer de chispa que encienda la consideración filosófica. Bastaría una insignificante molécula de materia o un movimiento apenas perceptible que el hombre hace con su mano, para dar motivo a la filosofía. No es preciso ir a la búsqueda de un objeto que se distinga por lo sublime o por su aptitud para dar lugar a la abstracción. Tales objetos existen siempre, inevitables, ante la mirada de todos. Y, sin embargo, existen temas que por su naturaleza revisten un carácter eminentemente filosófico, pues obligan a la reflexión sobre el ser, tomado en su totalidad, de ahí que se les llame, en un sentido propiamente tal, temas filosóficos. Entre esos asuntos específicamente filosóficos hay uno que destaca entre todos los demás por su trascendencia inigualable, es el tema de la muerte. ¿Qué sucede en toda su verdad y fundamentalmente cuando un hombre muere? A una persona que plantea esta pregunta le interesa algo más, naturalmente, que el puro fenómeno de un suceso cataloguable en el tiempo y en el espacio. Un ser afectado por la vivencia de la muerte no puede menos que dirigir su vista sobre el todo de esa realidad. El pensamiento va a clavarse en Dios y en el mundo, buscando la explicación definitiva, pero sobre todo se clava en el propio hombre, para saber el último porqué de esta existencia. Lo que se busca en estos casos no es una definición del hombre, que por la muerte se hiciera acuciante e insoslayable, ni siquiera se pide una descripción satisfactoria de la humana condición. Cuando la muerte nos ronda de cerca puede decirse que el planteamiento de esas cuestiones carece de autenticidad y tiene lugar de una manera simplista. Lo que verdaderamente nos apura en el vivir es el misterio de la existencia humana, lo que se ha dado en llamar el destino del hombre. Este problema nos deja como sin saber a dónde tirar, por muy claro que acertemos a definir al hombre y a distinguirlo de la bestia y del ángel. La problemática ha tenido su vigencia en todos los tiempos y ha sido expresada de muchas maneras. San Agustín se pone a recordar en sus confesiones la muerte repentina de un amigo, que fue a clavarse como un disparo en su alma y conmocionó hasta los cimientos de aquella existencia de 19 años. Cuando termina de relatar el caso, dice: Factus eram ipse mihi magna quaestio, yo mismo acababa de convertirme para mí en el gran problema. Se ha dicho que de este pasaje arranca, como si se tocara con la mano, el origen de la filosofía existencial, engendrado por el hecho de que el hombre tiene que morir. Esto nos demuestra que la muerte no solamente ha sido desde siempre objeto especialísimo de la meditación filosófica, sino que ésta no recibe una total seriedad hasta que no afronta esta cuestión. Incluso se diría que con ella empieza toda filosofía, como si fuera el verdadero genio inspirado. Y se ha dicho que sin la muerte quizás no hubiera comenzado jamás el hombre a filosofar. De este pensamiento a aquel otro más radical de que la filosofía no es más que el reflexionar sobre la muerte, commentatio mortis, como se expresa Cicerón en sus Tusculanas, no hay más que un paso. Y una vez formulado, este pensamiento se clavó como la punta de un arpón en el alma de Occidente, sin que ésta pudiera ya escapar, herida no ya por el problema de la muerte, sino más bien por el de la filosofía misma, por el del sentido de todo filosofar. Y cuando en el siglo XII el sabio español González, aquel gran trasegador e intérprete de la historia espiritual europea, se pone en Toledo a coleccionar las definiciones de la filosofía, incluye también aquella que dice: la filosofía es cura iti studium iti sollicitudo mortis, que es lo mismo que decir que el filosofar no es solo una reflexión meditativa de la muerte, sino sobre todo el aprender a morir. Ya Casiodoro, el amigo de Boecio,
Había dicho a este respecto, 600 años antes que González, que esa caracterización de la filosofía es algo de nada tan apropiado como del cristianismo, aunque sabemos que su verdadero origen está en el platonismo y en los estoicos. Séneca fue el que alabó en los filósofos antiguos el haber enseñado la forma de morir, y en el pequeño manual de Epíteto se encuentra, deja a otros que se dediquen a estudiar cosas del derecho, a la poesía o a hacer silogismos. Tú dedícate a aprender a morir. Pero voy a pararme en este punto. Yo estoy convencido que toda esa doctrina sobre la ciencia del morir es algo acertado y de una gran profundidad, no solo en el sentido de haber dado con una buena caracterización de la filosofía. Vemos que de forma implícita se alude también y se puntualiza algo sobre la muerte, por ejemplo, que puede haber un morir no aprendido, una falsa manera de morir. Esto significa que esos autores tienen en la mente algo más que la simple idea de un acabarse la vida, algo que tiene mucho que ver con un acto humano. Pero sé también que jamás se entendería lo que esos autores quieren decir, si pensáramos que solo tienen ante su vista el momento mismo de la partida, el diminuto espacio de tiempo que dura la despedida final. Con toda razón dice Michel de Montaigne, que si el hombre enseñase a morir, enseñaría también a vivir. Pero por muy verdad que todo esto sea, nuestro planteamiento de la cuestión va a ser aquí otro muy distinto. Vamos a prescindir de toda esa orquestación que se le da a la muerte y de su actualización en plan doctrinario. Vamos más bien a hacer el intento de, a través de una ilustración de esa realidad en sus componentes concretos, de explicaciones y aclaraciones, llegar a entender qué es lo que de verdad sucede, visto en su conjunto, cuando una persona muere. Claro que no es mi intención únicamente disertar sobre este asunto con toda frialdad y con la mayor serenidad, sino también despojarme en todo lo posible de ideas preconcebidas. Y por esto entiendo la firme voluntad de tomar en consideración absolutamente todos los aspectos a nuestro alcance, que puedan en alguna forma decirnos algo sobre el fenómeno de la muerte, o por lo menos, el no echar a un lado nada de aquello que fuere capaz de darnos alguna información, sea que tales datos pertenezcan a la fisiología científica, a la patología, o a la experiencia del médico, del sacerdote o del capellán de prisiones, o pueda legítimamente sacarse de la revelación divina. Esta inclusión de la verdad, como la conocemos por la fe, junto con el intento de coordinarla de forma llena de sentido con lo que nos es conocido por la ciencia crítica, es una empresa que, por la naturaleza misma de las cosas, resulta tan necesaria como difícil. Todo lo cual conduce, como era de esperar de tal conjunción, a una enorme complicación del procedimiento mental. La filosofía de un creyente es siempre más difícil en sus contenidos ideológicos, que aquella que metódicamente procede sin un compromiso con las normas de una verdad sobrenatural. Y en este caso concreto, al tocar el tema de la muerte, hay que hacerse a la idea de una fuerte tensión en el terreno intelectual que, en sus momentos de especial virulencia, puede llevarnos hasta tocar casi la contradicción. Al hablar de la muerte nos hallamos de nuevo, y más que en ninguna otra ocasión, en el punto sobre el que gira toda la rueda. Aquí van a ponerse de manifiesto no solamente las consecuencias a que conducen unas determinadas maneras de pensar sobre el hombre y sobre la existencia, tanto las verdaderas como las falsas, sino que incluso los datos, que tan finas diferenciaciones reciben a veces, van a verse tan acremente confrontados entre sí, que parecerán excluirse unos a otros, aunque unos y otros sean verdaderos, sin olvidar que un pequeño desplazamiento o desajuste puede echar a perder la verdad del conjunto. La dificultad empieza ya al intentar aclarar el sentido que pueda tener una superposición temática de los conceptos muerte e inmortalidad. Un lector o un oyente que despreocupadamente se mete con el tema pensará en el caso normal que el unir aquí esas dos cosas no tiene otra finalidad que dar la muerte como problema, y la inmortalidad como la solución, y, como es natural, estará ya pensando casi exclusivamente y con preferencia en la inmortalidad del alma. Pero tanto el uno como el otro pensamiento son en sí altamente discutibles, si no falsos. De ello volveremos a hablar dentro de poco. De todas formas, será bueno que volvamos a recordar que Platón, precisamente Platón, llamó a la inmortalidad un terrible peligro. Y San Agustín, en sus soliloquios, se hace esta pregunta: una vez que hayas llegado a saber que eres inmortal, ¿estás seguro que eso te basta? A lo que él mismo se contesta de esta manera extraña: eso será algo grande, pero para mí no es suficiente.
Hemos de ser a la vez conscientes de que, cuando el hombre se pone a deambular, de la mano de su conciencia crítica, por los derroteros del problema de la muerte, no se da al empeño como vacío de todo, con neutral indiferencia, ni va a entrar en una isla con el alma como tabla rasa en la que no hay nada escrito. A ese punto se llega siempre influido por la serie de representaciones ideológicas que impregnan la atmósfera de la época. Lleva siempre de acompañantes un conjunto de esperanzas y temores que le hacen fijar su atención en un aspecto determinado de ese gran problema. Para el hombre de la antigüedad remota, en aquellos siglos en que el individuo se sentía solo, arrojado otra vez a su singularidad y expuesto a la intemperie del aislamiento, como consecuencia de la descomposición de los grandes ordenamientos políticos, y que busca refugio en el culto a lo misterioso, en las sectas filosóficas y en la helada autosuficiencia del estoicismo, el punto de partida en esta cuestión tuvo que ser necesariamente otro distinto del que parte un hombre de la baja edad media, con sus danzas de la muerte y aquellas explosiones epidémicas de terror ante la idea de morir. Y por lo que se refiere a nuestra postura mental, sobre todo a nuestra reflexión crítica, la vemos marcada por esa radiante presencia de eruditas explicaciones sobre la vida y la muerte, que, a no dudarlo, surten su efecto, y que van desde el acomodo materialista de quitar importancia a la cosa, pasando por la rebelión nihilista, hasta el griterío optimista de la perfecta ignorancia, como si con la muerte del hombre no sucediera otra cosa que un incidente penoso que todavía hoy sigue teniendo lugar de cuando en cuando, y del cual lo mejor es no hablar, por lo menos en público. De esta manera, y sin darnos cuenta, nos encontramos hoy, sepámoslo o no, como orientados o comprometidos en una determinada toma de posiciones, que condicionan ya el planteamiento de la cuestión de lo que de verdad ocurre cuando se muere. Pero no son solo las influencias conscientes las que operan en nuestra disposición. El pensamiento filosófico como tal lleva en sí algo, que es aquello por lo que una época y sus hombres están profundamente caracterizados y que es como una plataforma mental de la cual es difícil emigrar a eso que erróneamente se cree una disposición de ánimo atemporal. Hans Suárez von Balthasar ha dividido en tres grandes periodos el pensamiento filosófico sobre la muerte, él los llama el mítico mágico, el teórico y el existencial. Nosotros nos encontramos en el tercero y no podemos retroceder hacia los dos anteriores. El principio que ha imperado para hacer esta división me parece tan evidente como satisfactorio. En cada época que pasa, el misterio de la muerte va apretando cada vez más el cerco alrededor del pensamiento. A la vez se abriga la esperanza de que las soluciones a la muerte que siempre tuvo a la mano la tradición del cristianismo, arrojen de repente una nueva luz, al ser requeridas o puestas a prueba desde los presupuestos modernos de que se trate. Pero también esto es un procedimiento que encierra innumerables conflictos. Por otra parte, es también inevitable que la tradición sagrada permanezca muda si no se la confronta con la época actual, pero, además, hay que hacerla hablar de tal forma que no se limite a repetir su mensaje idéntico en todos los tiempos, sino obligándola a decirlo en su renovada vigencia, prestando su contribución al diálogo tal y como hoy está desarrollándose, un diálogo que nunca agotará su tema. Según esto, preguntémonos, ¿qué sucede con la muerte humana? Empezamos limitando el incidente del morir a solo el hombre. Esto también, si las apariencias no engañan, es algo inexacto y preconcebido. Cuando hablamos de la muerte se carga la entonación sobre el hombre, mientras que el animal perece, se acaba, el espíritu inmaterial permanece indestructible. Pero este es un punto en el que nuevamente puede apreciarse lo poco que puede ayudamos para resolver un problema el recurso a la etimología de las palabras. Al fijarse en la etimología se aprecia que la palabra alemana sterben, morir, está emparentada con starwerden, que es la tiesura mortal que adquiere un cuerpo sin vida. Este estado es común al hombre y al animal, incluso puede observarse mucho mejor en los cadáveres de los animales muertos. Por consiguiente, este fenómeno no puede ser lo característico de lo que los hombres quieren expresar cuando hablan del morir. ¿Qué es entonces lo específico? Habida cuenta de lo que antecede nos encontramos, entonces, que apenas nos disponemos a dar el primer paso con vistas a contestar la pregunta planteada, ya tropezamos con un nuevo valladar. Pues no cabe duda que, si de ir paso a paso se trata, el primero de ellos tendría que consistir en describir lo más exacta y acabadamente posible lo que es el incidente de la muerte, apoyándonos en los datos que suministra la experiencia.
Pero, ¿quién hay que tenga experiencia inmediata de lo que sucede al morir? ¿De dónde vamos a sacar los datos experimentales? Se dice, ciertamente, que el médico es una persona especialmente familiarizada con la muerte, con lo cual quiere darse a entender que él, por su profesión, es testigo ocular con mucha frecuencia de los casos de muerte de las personas, o también que como médico posee conocimientos científicamente demostrables sobre aquello que tiene lugar en el terreno fisiológico cuando un hombre muere, por medio de sus observaciones, de la medición exacta de la respiración, de la actividad del corazón y del cuadro sanguíneo, así como de otras muchas cosas. Tales conocimientos no son ni mucho menos de poca monta, y además completamente imprescindibles para llegar a una comprensión exhaustiva, si es que algún día se llega a ello, del fenómeno de la muerte. Pero, por otra parte, una persona que no pregunta por el sentido de la muerte como un científico, sino como un hombre normal y corriente, no tiene interés en absoluto por el aspecto fisiológico de ese fenómeno. Quien está interesada en ello es la investigación médica y, claro, también el hombre corriente que quiere seguir viviendo, suponiendo que con ese interés pueda alcanzar un retraso del momento de la muerte durante al menos un tiempo determinado. Pero en definitiva lo que interesa de verdad al hombre, incluso a ese hombre que ha conseguido retrasar el momento fatal, pero al que también de manera fatal llegará un día, es saber lo que sucede, en qué consiste eso de morir. Y lo que verdaderamente sucede no está explicado ni consiste puramente en que se haya parado el corazón y la respiración. Ahora bien, no hay nadie que lo pueda decir por experiencia, que pueda saber de primera mano lo que en la muerte sucede, a no ser, quizás, el mismo moribundo. Y esta experiencia, según la naturaleza misma de la cosa, es algo de lo que no puede hacerse partícipes a los demás. Esta es una de las convicciones que permanece constante en todas las filosofías existenciales modernas: el morir no es un suceso, la muerte, en cuanto que es mi muerte, nosotros no vivimos la muerte del otro, a lo sumo la presenciamos, así habla Martin Heidegger en su Sein und die Zeit. Unos años antes había escrito Karl Jaspers: la muerte es algo que no puede imaginarse ni pensarse. Lo que nosotros pensamos o nos imaginamos sobre ella son puras negaciones, síntomas o fenómenos concomitantes. Nosotros no experimentamos en sentido verdadero la muerte del otro. Esta es la postura existencial. Una vez ella en el mundo del pensamiento, como dice Hans Suárez von Balthasar, ya no podemos volver la vista atrás. Pero esto no quiere decir que no se pueda sacar algo del hecho de ver morir a otros, algo que es imprescindible saber sobre la muerte, sacándolo de ese suceso, cuya contemplación es asequible a todos. La exactitud en lo cuantitativo no tiene gran importancia, o al menos no contribuye gran cosa a eso que hay que saber sobre la muerte. Así, por ejemplo, nadie necesita saber que mueren por año unos 40 millones de hombres, a cada cual le basta su experiencia personal de ver que realmente, dentro del círculo en que se mueve la propia vida, siempre hay alguien que se está muriendo. Esta experiencia es suficiente para sacar la conclusión de que todos los hombres tienen que morir, y que de hecho morirán, incluso el que lo está pensando y está sacando esa acertada consecuencia. Pero si en algún lugar hay que hacer la distinción entre aprehensión nocional y aprehensión real, entre notional knowledge y real knowledge, como dice John Henry Newman, es precisamente aquí. Y no puede decirse que esté totalmente fuera de lugar la pregunta de si quizás también, aun prescindiendo de la experiencia de la muerte en nuestro alrededor, tendremos dentro de nosotros la seguridad existencial de que tenemos que morir. En la práctica hay muchos detalles que nos llevan a pensar que esta certeza de la muerte propia es algo totalmente independiente de cualquier clase de experiencia exterior. Max Scheler ha mantenido esta opinión de una manera terminante: el hombre sabría siempre de alguna forma y por algún procedimiento, que le espera la muerte, aun cuando fuera el único ser viviente sobre la tierra. Pero esta conciencia de la inevitabilidad de la muerte en todos los hombres, puede haberse adquirido o en base a unas vivencias originadas de la forma interior de acusar la verificación de la propia existencia o por la aportación que hace el exterior de unos hechos capaces de producirla. Y este fenómeno conciencial, es decir, el saber que no hay excepción posible que perdone al hombre el ser víctima de un destino que le lleva irremediablemente a la muerte, es algo, en mi opinión, de no poca importancia.
San Agustín vio en ello algo que de por sí solo forma ya una nota que distingue a la muerte de todo lo demás. De acuerdo con esta manera de entender las cosas, le pareció que merecía la pena dar a sus lectores, y sobre todo a sus oyentes, un conocimiento real y existencial de la muerte, incerta omnia, sol amor certa, entre todas las cosas del mundo, la muerte es la única que no es incierta. Todo lo demás que hay en nosotros, lo bueno y lo que es malo, es incierto. El niño que vemos nacer crecerá o no crecerá, quizás llegue a viejo, y quizás no, quizás sea rico, quizás sea pobre, quizás será honrado, quizás despreciado, puede ser que tenga hijos y también puede ser que no los tenga. Ve enumerando todas las cosas buenas que se te ocurran. Pero no te olvides de contar también las malas, en todas ellas, en unas y en otras, el quizás es lo que las unifica a todas, quizás sean unas y quizás sean otras. Pero, puedes decir de igual manera que ese hombre quizás muera o quizás no. En cuanto un hombre nace hay que decir de él que no podrá escapar a la muerte. Como acabamos de decir, el que a la pregunta de la muerte sabe dar, y sobre todo vivir, la contestación de que con ella sucede algo que ocurrirá a todos, no es poco lo que dice y lo que piensa, en especial, si a la vez que esta seguridad, tiene ante la vista la inseguridad, tan diaria y tan experimental como aquella otra seguridad, del momento de la muerte. Cada vez que se ha tomado en serio el filosofar como ocuparse con la consideración de la muerte, esa coexistencia de la seguridad e inseguridad se ha convertido casi en el tema fundamental de la meditación filosófica. Alguien que hace poco estuvo hojeando en mis apuntes encontró allí una nota en la que yo encargaba algo para después de mi muerte. Yo le expliqué la verdad del caso, y esta era que, aunque al escribirla me hallaba solo a 1 milla de mi casa y me sentía perfectamente sano, me había apresurado a escribir aquello allí mismo, porque me parecía una cosa incierta mi vuelta a casa. Así leemos en Los Essays, de Michel de Montaigne, en el capítulo, cuyo título dice, filosofar quiere decir aprender a morir. Y no es solamente esto lo que puede decirse sobre la muerte fundándonos en la experiencia. Sabemos que la muerte aguarda a todos y cada uno en una hora desconocida, pero con seguridad, además, estamos seguros de que con la muerte sucede algo que es en una forma especial definitivo, unirse de esta vida de forma irreversible, algo que no puede deshacerse ni volverse atrás. Es verdad que también nuestras acciones y acontecimientos en la vida forman algo que en cierto sentido tampoco puede convertirse en no hecho y por consiguiente es definitivo. Una vez que fueron hechos o una vez que acontecieron están y quedan en el mundo, siguiendo en su presencia física o por sus efectos, sean buenos o malos. Pero nada hay tan terminante como la muerte. Al morir salta el hombre una tapia, que ya siempre quedará a su espalda, sin que el hombre pueda volver a encaramarse sobre ella. No hay retorno. Aquella contraposición tan corriente y generalizada de un más allá y un más acá se refiere expresa y exclusivamente a la muerte, si bien en ella no se trata de una representación específicamente cristiana, pues examinada a la luz de la concepción cristiana de la vida, más bien habría que decir que no es del todo exacta. Cuando Platón habla del Ekei, del más allá, quiere decir el lugar de los muertos. La muerte es la gran frontera. Lo que hay al otro lado es todo más allá, sin que fuere posible, ni siquiera necesario, precisar ulteriormente lo que ese más allá contiene. Y porque la muerte es algo insuperablemente definitivo, por eso es a la vez algo serio en grado sumo. Cuando empleamos la fórmula se trata de vida o muerte para expresar la seriedad de un asunto, manifestamos que no hay manera más seria de entender las cosas que metiendo la muerte de por medio. Esta es para el hombre el supremo estadio de la seriedad. Haciendo una pequeña recapitulación se deduce de todo lo dicho que, si bien en los datos que la experiencia nos ofrece sobre la muerte, cuáles son su irremediable necesidad, lo incierto de la hora y lo definitivo de la partida, no es poco lo que sabemos y lo que expresamos, la pregunta que nos proponíamos al principio queda totalmente pendiente, sin contestar. Allí decíamos, ¿qué clase de suceso es ese, que representa el caso más definitivo y serio, con el que todo el mundo ha de enfrentarse de forma segura, pero en una hora incierta? ¿Qué sucede, en el fondo, cuando un hombre muere? Esta es y era la pregunta que todavía tiene que ser contestada. Supuesto que no hay experiencia humana de primera mano a la que poder acudir, habremos de abandonar el intento sin solución.
¿O es que en realidad no nos queda otra fuente de información que el plano sobrenatural? Aunque esto último fuera verdad, hemos de tener en cuenta que los datos de ella provenientes no serían por nosotros aprovechables, si en nosotros mismos no encontráramos la confirmación correlativa de esas soluciones, si la aceptación que habríamos de prestarles no armonizase de alguna forma con lo que nuestra propia experiencia reclama de nosotros. Y este es el momento de hablar de esa pequeñísima, pero real ocasión que al hombre se le ofrece de experimentar de alguna forma la muerte, ocasión que el hombre puede aprovechar para vivir un poco su propia muerte, el presenciar la muerte de otro, el estar allí cuando un hombre muere. Esta ocasión no es siempre aprovechada ni puede decirse que sea fácil de aprovechar. Pero precisamente esa naturaleza de oportunidad, con su precaria puesta en obra, es lo que hace que sea verdaderamente una ocasión. El hecho de que en ella se trate siempre de la muerte del otro, contiene el peligro de que se nos cierre el auténtico encuentro con la muerte y mantengamos lejos de nosotros lo que es verdadera experiencia de ella. En La montaña mágica, de Thomas Mann, se dice, la muerte es un asunto de los demás. Pero exactamente lo mismo se lee 200 años antes, en las reflexiones de Edward Young, todo el mundo cree que los demás son mortales, a excepción de uno mismo. En la novela de Tolstoy sobre la muerte de Iván Ilich hay un momento en que el enfermo, que lo está ya gravemente, sin saber cómo, se acuerda de aquellos silogismos que estudiaba en el manual de lógica y dice, Cayo es un hombre, todos los hombres son mortales, luego Cayo es mortal. Este ejemplo le pareció al enfermo que era de perfecta lógica aplicado a Cayo. Cayo es realmente mortal, y en su caso, por consiguiente, es lógico y natural que suceda la muerte, pero en mi caso, la cosa cambia. Por fin Martin Heidegger ha generalizado esta forma de hacer silogismos y la ha recogido en su grandioso análisis del cotidiano vivir. Una de las cosas más fundamentales en nuestra diaria existencia es la constante tranquilización sobre la muerte. Al decir se muere va implícita la creencia de que la muerte se refiere al se, impersonal, o sea, que no se refiere a nadie concreto. Junto a la tentación de dejar pasar inadvertida la ocasión de un verdadero contacto personal con la realidad de la muerte, está la otra posibilidad de adquirir experiencia personal, aprovechando la oportunidad de que otros mueren. Pero esta oportunidad puede ser únicamente aprovechada bajo una determinada suposición, es decir, con la condición de que se asista al suceso con amor. Y aquí observamos una frase que tenemos que defender apresuradamente contra todo un enjambre de equívocos, que están dispuestos a caer sobre ella desde todas las direcciones. En la conmoción que experimentamos ante la muerte del ser querido hay algo que no es el sentimiento o el dolor de la pérdida. Hay una célebre frase de Gabriel Marcel que, en mi opinión, ve la cosa con mucha más profundidad. Amar a una persona es sentir que se le dice, tú no morirás. Y lo que en el amante sucede cuando la persona amada, a pesar de aquel tú no morirás, realmente muere es, que no se siente como que muere el otro, sino que él mismo experimenta en sí la muerte que el otro no debía experimentar, y por consiguiente, la vive por dentro, no como algo que sucede fuera. En virtud de esta experiencia adquiere una sensación de la muerte al estilo de cómo la experimenta el mismo moribundo, en la medida en que esto es posible dentro de los límites de la forma de ser del hombre. Cuando se habla de amantes, empleada la expresión para el caso que estamos considerando, no ha de entenderse esa palabra en el sentido romántico, como si nos refiriéramos al amor-pasión como requisito para esa experiencia interna de la muerte. Incluso es muy posible que en la pasión no se cumplan las condiciones para esa experiencia, de que antes hablábamos. Lo que entendemos por amor es la disposición interior que obliga a decir a una persona con toda sinceridad sobre otra, mi felicidad es que tú existas. Entre toda la bibliografía filosófica no he podido encontrar más que un autor que formule de una manera totalmente clara el sentido de lo que aquí estamos hablando, y ese autor es Paul Ludwig Landsberg. En su pequeña obra Die Erfahrung des Todes, la experiencia de la muerte, casi completamente olvidada, dice, un único acto de amor personal es suficiente para hacer perceptible el núcleo constitutivo de la muerte humana. Aquella expresión de, ubi amor, ibi actuales, donde hay amor hay visión, que afirma que el amor abre una posibilidad de ver y de experimentar, adquiere una significación que realmente ilumina la existencia, cuando se la ve realizada en el caso de la muerte de una persona.
Si una persona está identificada con otra y no se cierra a la conmoción que su muerte tiene forzosamente que producirle, al morir el ser querido se le hace patente un acceso a algo que le iluminará sobre lo que en última instancia es la muerte, aunque solo sea quizás por el hecho de que lo que sabemos en virtud de unas referencias comúnmente transmitidas pierda algo de su carácter insólito y no solamente pueda ser descifrado, sino que llegue a ser vivido como saber, conformidad o respuesta. El negarse a participar íntimamente en la muerte del otro y la ausencia de toda experiencia personal de la muerte son las dos caras de una misma moneda. El que no toma parte en aquello se priva a sí mismo del más profundo conocimiento de la propia realidad. Y tan cierto como esto es aquello otro de que nadie es tan capaz de vivir en toda su extensión lo terrible del morir y de la realidad de la muerte, como el que ama. Página 30.